Profesora Edith, otra vez estamos aquí ya a la segunda sesión en nuestra alborada, en nuestro caso ya prácticamente el Shabbat, profesora Edith. Sí, doctor. Estaba yo ahorita dilucidando también, estaba yo acordándome ahorita de la diapositiva que puso de Perrenau, y en estos 10 minutos estaba recordándome eso del trabajo en equipo, precisamente de las escuelas inteligentes y de la función de los directivos que tienen en cuanto a esta habilidad de hacer juntas, que podría ser un medio precisamente para que se dé la retroalimentación entre docentes, porque a veces parecía que los docentes se las están ingeniando para poder hacer buenos métodos de aprendizaje en el aula virtual. Pero yo creo que digamos, este papel del directivo de poder hacer estos trabajos de equipo que sean eficientes, que se puedan apoyar unos a otros, porque así como ahorita nosotros estamos platicando, a veces puede resultar que como docentes dices, ay, pues sabes que yo lo hago así, o me ha resultado tal cosa, ¿no? Como ahorita dice Lisbeth, yo he hecho una canción y digo, ay, voy a hacer una canción, ya me animó. Entonces, esta comunicación con el equipo y con el trabajo docente, yo creo que es acompañarnos, darnos respuesta a veces hasta dar solución a muchas gama de situaciones que se nos presentan en el aula virtual. Eso yo creo que también sería importante reconocer la labor del directivo, tal como lo dice las escuelas inteligentes, esta labor de acompañar al talento, al crecimiento como docente. Totalmente, profesora Edith. Eh, es bueno también pensar que el propio sistema pedagógico en México nos ha diseñado para estar solos. Vean, la evaluación siempre se hace en solitario, ¿no? Individual, ¿no? Pero la vida, sabes, profesora Edith, la vida necesita compartir, los trabajos necesitan interactuar. Y de vez en cuando también entre docentes una reunión, decir, mira, yo lo he hecho así, yo he aplicado esta actividad didáctica, espero que te sirva, ¿no? Y eso puede ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, esto es importante porque al final de cuentas se trata de la convivencia, convivencia con el otro, convivir para que uno vaya aprendiendo. Porque sabemos muy bien, profesores, que hablando del punto de vista antropológico, está Mircea Eliani, Jan Frisser, el de la rama dorada, han dicho que el sujeto eh, en un año puede perder el lenguaje porque no interactúa con el otro. ¿No? Vemos esa famosa novela de Julio Verne que se llama La Isla Misteriosa y la del propio, la de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. En Robinson Crusoe un sujeto está solo en una isla por 30 años y no pierde el lenguaje, pero eso es imposible. Es decir, un hombre, una persona, un ser humano se actualiza en el momento que interactúa con los otros, en el momento que uno se acompaña con el otro. Es así, ese es el ámbito educativo. Y vemos ahora que, retomando la idea de las escuelas inteligentes, el aula de clase es eso, una pequeña sociedad, es un pequeño grupo por el cual el sujeto debe de aprender a negociar, debe de aprender a pedir, debe de aprender a hacer muchas cosas. Hay inclusive algunos, por ejemplo, el día de ayer mi esposa estaba leyendo un libro que yo le regalé, es de un psicólogo llamado Walter Rizzo, que utiliza en el ámbito psicológico, ¿no? Que tiene un libro que se llama Cuestión de Dignidad, ¿no? Entonces, esa cuestión de dignidad es lo que se aprende precisamente en el aula. El aula es un proyecto, el aula es la acción, pero ¿cómo lo podemos obtener si existen escuelas que son planas? Y ojo, cuando hablamos de escuelas planas, no es que la escuela esté fea, hay escuelas muy bonitas, hay salones hermosos, pero su esencia en currículo es plana. Y eso a veces no funciona totalmente, no funciona, profesor. Lo comentas bien, profesor Edith, sin duda es parte de este caminar y de ir construyendo algunas perspectivas, ¿no? Y en efecto, al final de cuentas, un docente inventa la didáctica, por más que lleves una planeación bien hecha, los objetivos claros, el aula te lo cambia, ¿no?
Y a veces la improvisación, claro, con la experiencia intelectual, puede ayudar para contribuir, profesora Edith, sin duda alguna. Muy bien, ya porque ya hace hambre, comandan, profesores, ¿a qué hora comen hoy? ¿A qué hora van a comer? Profesor Juan, ¿a qué hora comen los sagrados alimentos? Una barbacha por ahí, profesor Juan, un asado. Creo que tienes en mute tu micrófono, profesor Juan. Ahora sí. Sí, digo, pues al ratito que terminemos, vamos a disfrutar algo. Imagínate, está pensando en Jean Piaget mientras te haces un taco, profesor de barbacoa, imagínate. Impresionante. ¿No? La didáctica la llevamos hasta la mesa, profesor Juan, totalmente. Muy bien, excelente, profesor, muy bien. Bien, profesores, ¿qué les parece si entramos ya a nuestra otra materia dinámica de grupos? ¿Tienen algún apostillado, alguna anotación sobre directivo de escuelas inteligentes? Ojo, hay otro libro de los hermanos Jobson que se llama La evaluación en el aprendizaje cooperativo. Ese libro yo lo tengo, es un pedazo de libro igual de 300 páginas, lo vamos a revisar porque dentro del proyecto educativo vamos a ver la parte cómo se va a evaluar. Recuerden muy bien que en el ámbito de la evaluación educativa existe dos paradigmas. Dos paradigmas. Uno es la evaluación cuantitativa y la otra la evaluación cualitativa. La cuantitativa tiene fuentes que positivistas, estructuralistas, históricos, etcétera. Y vienen de la comunidad que se le llama el Círculo de Viena. El Círculo de Viena es un libro, es un pedazo de libro gigante que habla sobre el positivismo lógico. ¿Qué significa esto? Todo lo que es medible es verdadero. Eso es lo que dice el Círculo de Viena. Con respecto a la evaluación, todo lo que es medible es verdadero. Espérame tantito. Las emociones, el énfasis, la alegría en el aula, ¿cómo demonios lo puedo medir? He ahí donde entra el otro paradigma de las ciencias sociales, la evaluación cualitativa. Seamos honestos, profesores, a veces evaluamos con un método totalmente cuantitativo, pero a veces uno termina poniendo el 7 o 8 al alumno porque se esforzó en el aula a través de la observación. Ese es el método cualitativo de las cualidades. Entonces, esos son los dos paradigmas y cuando veamos a estos autores en el proyecto educativo se darán cuenta que ahora hay un nuevo paradigma, el paradigma holístico, el paradigma humanista. Eso es importante no perder de vista, profesores ilustres, en esta tentativa. Muy bien, no hay otra más anotación, profesores, profesor Edith, directivos, profesor Juan, ¿quieren comentar algo o pasamos ya a nuestra penúltima materia de dinámicas de grupos? Muy bien, profesores, considero que ese libro pues, es para ustedes, ¿no? Un servidor, bueno, se puede decir que yo soy un pirata informático porque eh, al igual que ustedes, también tengo sed de conocer. Tenemos todos sed de conocer, de conocimiento. Estamos hambrientos por conocer. Y hay libros que no lo puedes tener en el momento. Por lo tanto, tienes que recurrir a la búsqueda que un servidor hace. De hecho, acabo de descubrir una página en árabe. Sí, esa es una página en árabe donde están libros que salen hace un mes y en esa página ya está en plataforma. Curiosamente, es una página arábica. La busqué, la encontré por accidente y ahí tengo, claro, dentro de mis pasiones literarias son tres: religión, filosofía y educación. Sin duda, entonces, yo creo que la pesquisa es precisamente una de las habilidades de la búsqueda de ser autodidacta, el hambre por el conocimiento. Claro, un conocimiento que te permita vivir. Como les he dicho, no todo es academia. A veces hay que hacer otras cosas.
pasear como hace la profesora Edith, ir a otros lugares, profesora Lisbeth, escuchar música, profesor Juan, pues sus cosas personales, etcétera. Por cierto, ¿saben algo de su compañera? ¿Por qué no se conectó el día de hoy? ¿Qué habrá pasado? ¿Les Yo comentó algo? no, siempre manda al grupo, pero ahora no envió. Híjole, espero que se encuentre bien y pues espero pues que esté. Ella me ha contactado con algunas dudas que ha tenido, pero bueno, son dudas comunes, todo lo tenemos. Pero espero que esté bien, ¿no? Y ahí ustedes se pueden acercarse a la compañera y preguntarle, oye, ¿te encuentras bien o no tuviste hoy en la sesión? ¿No? Bueno, ojalá también que mi sesión sea lo más atractiva posible, porque si no voy a generar una deserción escolar entre los alumnos del posgrado. Ojalá que no sea así. Muy bien, vamos a entrar ya en la penúltima materia con dinámicas de grupos. Oye, qué texto tan interesante, ¿no lo creen, profesores? El texto que les dejé, que era precisamente, el proyecto es que lo terminen completo para que vayan viendo, sobre todo es un libro de una experiencia, de la experiencia de la profesora, de cómo llevó a cabo la intervención a grupos numerosos. Pero sin embargo, y lo comentaste muy bien, profesora Edith, dinámicas de grupo no solamente es para trabajar de forma presencial, sino lo podemos llevar a cabo en línea, trabajos en línea de forma grupal y sobre todo un público a veces por su naturaleza que pierden de vista por otra circunstancia, por su naturaleza, el enfoque de la academia. Entonces vamos ya en esta configuración final con la profesora tu tocaya, me acabo de dar cuenta, profesora Edith, la profesora Edith de técnicas para el aprendizaje grupal. Muy bien, profesores, ¿cómo vieron el texto? Ya adelantaron un poco más la literatura. ¿Qué se llevan de este texto? Les dio algunas estrategias, que ese es el objetivo de nuestra materia de técnicas. Adelante, profesores. No se amontonen mucho, profesores, porque van a tirar mi internet y luego Megacable tarda meses en llegar, entonces tengan cuidado, profesores. Si quieren, inicio. Adelante, adelante, profesora. Bueno, pues continuamos con las técnicas. La semana anterior fue para el rendimiento escolar. Sí. Lo que sigue son técnicas para la sensibilización, para la integración. Y a mí en lo particular me gustaban más estas técnicas, dadas por las materias que yo abordo. Y precisamente porque es importante que el niño sea que es parte de un grupo. Primero que, como dice, son técnicas que a lo mejor aceleran la integración, más si son grupos nuevos, aunque a veces no lo son, vemos que se empiezan a hacer como que grupitos, ¿no? En el salón de clases. Entonces es importante que ellos mismos se conozcan, como dice, empiezan a establecer empatía con sus compañeros, a tener intereses comunes, incluso hasta decir, no me cayó, ¿no? No me cayó esa persona, pero también tenemos que dar pie a que hagan ese cambio de paradigma, a que se conozcan entre ellos, a que reconozcan intereses comunes, a que reconozcan diferencias. Una vez que se conocen con los integrantes del grupo, viene la sensibilización para que ellos tengan empatía, para que sepan manifestar sus emociones, sus sentimientos, porque somos seres biopsicosociales, no somos pues robots, estamos tratando con personas en las que influye la emoción, incluso que traen desde el hogar, desde sus preocupaciones, desde sus miedos, desde sus expectativas también como grupo. Entonces esto les va a ayudar a poderse motivar unos a otros, a aprender de ellos mismos. Entonces uno como profesor a veces dice, ¿cómo le hago, no? Entonces aquí prácticamente hay recetas que, como decimos, no las podemos aplicar tal cual, pero sí las podemos adaptar, porque el conocimiento es más rico cuando se comparte y cuando yo veo el punto de vista que a lo mejor yo sola no hubiera podido tener. Me da otra perspectiva de las cosas. Siempre sabemos que dicen, veo un problema,
pero a veces lo veo desde este punto de vista, cuando hay que darle, pues, vuelta al objeto, al problema y analizarlo desde los diferentes cuestiones interdisciplinarias. Algo que a mí me gusta mucho es la interdisciplinariedad. Es por eso que a veces una carrera, lo he visto en la práctica, nos da un paradigma de cómo vemos las situaciones o los fenómenos sociales, pero también lo puedo abordar desde un aspecto matemático en cuanto a la evaluación de resultados, en cuanto al fenómeno social, en cuanto al estudio de casos, o sea, puedo abordarlo de diferente manera. Entonces, esta riqueza que me da la diferencia con otros compañeros va a hacer que yo tenga una amplitud de la situación en general. Se vuelve el conocimiento más efectivo. Ese es mi punto de vista. Interesante, profesora Edith. Nos expresas, nos demuestra que la dinámica de grupo tiene muchas fortalezas. No solamente es las dinámicas, de hecho la autora comenta que a veces no se trata de la dinámica, sino el propósito de qué se obtiene de ello, qué tipo de aprendizaje, ¿no? En esa parte de la convivencia, de la interacción y demás, sin duda viable. Fíjate, profesora Edith, que a mí me tocó, les he comentado que he dado clases hasta 50 alumnos, licenciatura, de maestría también. Y a mí me ha tocado también aplicar un método que yo reconstruí históricamente, lo tomé de un filósofo llamado Nietzsche, se llama la genealogía histórica, así le llamé yo, que era que cada uno, y de hecho la autora lo comenta, profesora Edith, sobre llevar fotografías tuyas al aula, pero fotografía desde que eras niño, eso yo lo apliqué, se llama la actividad genealogía histórica, llevar tu fotografía cuando eras niño, cuando eras joven, cuando eres adulto ahora. Y vas a hacer en un papel bond, vas a ir poniendo las fotos con base a una estructura vertical, cuándo iniciaste y cómo estás ahora. Y claro, se trabajaba individualmente y luego se organizaba en grupo para que en grupo cada quien iba dando a conocer quién era, de dónde es, cuál es su historia. Esa actividad precisamente ayudaba para fortalecer tu identidad, de dónde vienes y sobre todo apreciar, como tú comentas, profesor Edith, la empatía, que es un escenario también necesario en este siglo XXI, ¿no? Ponerse en el zapato del otro, pensar desde la realidad cómo está y cómo se trabaja. Esa actividad yo lo apliqué y me funcionó muy bien. Inclusive hasta tomamos foto, lo pusimos en la pared, nos tomamos foto y decía, yo vengo de acá, yo vengo de acá. Mira, yo no sabía. Y resulta que había mucha familiaridad entre cada uno de ellos, porque cuando uno comparte, sea grupo T, sea sin fin de grupos, te das cuenta que todos tienen algo en común, propósitos de vida, ¿no, profesor Edith? Perdón, doctor, es que como que se traba un poco el internet. Pero sí, efectivamente, yo también he practicado una actividad en la que a veces se forman grupos, uno señala ante el grupo, a ver, reúnanse quien les gusta la música, por ejemplo, pop. Ahora reúnanse a quien le gusta pintar, a quien le gusta leer. Entonces, ellos se tienen que dar cuenta que tienen intereses comunes, a lo mejor con todos, no precisamente en una cosa, sino en algunas más. Tienen que identificar que a lo mejor dices, no, pues no sabía que te gustaban mejor los videojuegos, ¿no? Vamos a compartir eso, es una manera de comunicarse, de saber que tenemos intereses comunes, porque es así como se forman los grupos, a través de intereses comunes. Pero a veces nos quedamos diciendo, no tengo nada que ver con esa persona, somos totalmente diferentes. Si tú te comunicas con esa persona, te vas a dar cuenta que a lo mejor hasta es como un espejo. Ese rechazo que a veces tienes con la persona es como un espejo. Tú tienes un rechazo con una persona y se manifiesta de la misma manera. Entonces tienes que empezar como que a cambiar de parte, ese cambio de decir, bueno, ¿qué tenemos en común? A lo mejor hasta somos más parecidos de lo que creemos. A lo mejor esa es la parte, dicen que a lo mejor esa es la parte que a veces cuando una persona te cae mal es porque se parece más a ti, ¿no? O tiene ciertos rasgos que tú tienes.
o los identificas. No sé por qué sea, pero en algún momento yo lo había escuchado. Pero efectivamente, cuando ellos forman esos grupos por intereses, es cuando tienen que, bueno, yo digo, voy en contra de que se formen grupos pequeños, nada más, sino que vayan más allá, porque hay otros intereses que a lo mejor no estás explotando. Te puedes juntar con un compañero porque es, pues, para el despapalle, para la diversión, pero ya en cuestión académica haces otro tipo de grupos, porque precisamente está en que a lo mejor mis debilidades son reducidas, eliminadas, o a lo mejor son fortalecidas con otro compañero. Esa es, yo creo que la importancia, reducir debilidades en cuanto a la formación de grupos, porque no somos buenos en todo, tenemos que aprender los demás. Decía una maestra, se aprende de todos hasta lo malo, hasta lo que no se tiene que hacer. Entonces, de que aprendes de una persona y con esa mentalidad, de decir, no, es totalmente diferente a mí, no tenemos los mismos objetivos, no tenemos los mismos valores, pero incluso hasta de esa persona aprendes otra realidad, del por qué ha llegado a esa forma de ser, a analizar la situación y a lo mejor hasta tener empatía, porque no todos hemos tenido las mismas oportunidades. Entonces, esta es la riqueza de trabajar y de conocer a otras personas. Interesante, profesor Edith, y lo comentas bien, y sobre todo valorar lo que tenemos, ¿no? Cuando te das cuenta de que nosotros podemos decir, bueno, a mí me ha pasado cosas peores, ¿no? Cosas terribles. Pero cuando ves a otros en ese conversatorio que genera la dinámica de grupo, dice, yo estoy bien, ¿no? Eso es precisamente, lo comentas bien, las cosas malas también que vemos pueden ser un gran aprendizaje. Un ejemplo, y a todos nos pasa, y lo comentó la profesora Lisbeth, nosotros no somos perfectos, hacemos todo lo posible por hacer una buena didáctica, pero a veces, seamos honestos, profesor Edith, profesor Juan, profesora Lisbeth, hay momentos que das clase y dices tú, qué horrible clase he dado el día de hoy. Horrible, me quiero dedicar a la política, a gritar viva México, ¿no? Me quiero dedicar a la política, por Dios. Hay clases terribles. ¿Por qué? Influye algunas variables que ya en su momento lo llegó a comentar el propio Carl Rogers. Carl Rogers, como ustedes saben, es uno de los conceptos del aprendizaje basado en el propio estudiante, ¿no? En lo que pasa al estudiante. Y uno dice, bueno, ¿por qué el día de hoy me fue horrible la clase? Influye. ¿Qué influye? Las emociones. No siempre vamos a tener tanta emoción para dar clase. Hay días que estás triste como profesor, ¿no? Entonces, estar en grupo es que el otro te contagie, porque no todos van a estar tristes. Hay unos que van a estar emocionalmente activos, otros un poco callados, y eso precisamente va a impulsar para que pues vaya actuando. Eso, profesor Edith, de las músicas me parece interesante totalmente. En efecto, todos hacemos grupos, seamos honestos. Fíjense, yo siendo docente, a mí nunca me ha gustado reunirme con los colegas, siento que termino peleándome, pero esa es la fortaleza que debemos de hacer, totalmente. Muy bien, excelente, profesor Edith. Una de esas actividades que nos comenta, valga la expresión, la profesora Edith, es la rejilla. Yo creo que, profesor Juan, este método de rejilla nos puede ayudar mucho como para acelerar y también para involucrar el tipo de lectura que uno quiere llevar a cabo. Es decir, en este tipo de rejilla divide el salón de clase en equipos. Tú como docente les vas a dar, claro está, si están revisando diferente literatura, parte de los capítulos de un libro, y cada uno de los equipos va a ir revisando esa literatura en equipo. Y luego de forma horizontal se van a ir cambiando. Por ejemplo, el equipo 1 va a pasar al equipo que estaba en el equipo 6, el equipo 6 al equipo 1 y así. ¿Con qué objetivo? La actividad didáctica de la rejilla, para que todos puedan leer el capítulo del texto que uno quiere dar. La actividad de la rejilla, como dice la profesora en el libro, es muy útil cuando uno quiere avanzar en el tema de la lectura, en el tema de afianzar la literatura. Fíjense que la rejilla a mí me recuerda el aula invertida. Esta aula invertida es cuando los alumnos ya traen la información. No es que el docente esté siempre hablando, sino que los alumnos tomen precisamente la batuta del aula
Y claro, el docente siempre será ahí, siempre estará ahí, sobre todo como guía, como mediador, como intermediario, etcétera. ¿Cómo ves esto, profesor Juan? ¿Cómo viste el texto? Sin duda, yo creo que algunas actividades lo puede impactar en tu vida personal como docente, ¿no, profesor Juan? Sí, con respecto a lo que menciona, sabemos que de manera presencial se lleva todo ese aspecto también como otras técnicas y también toda esa información que ya sea que a través interactúen, como lo está mencionando, en ciertos grupos y hagan ese intercambio, ese rol, que vayan pasando a los demás grupos. De hecho, sí se maneja eso en presencial. Ahorita me ha sido un poquito difícil, pero hubo una maestra donde sí colocó los grupos, los dividió y colocó una plantilla y tienen que trabajar ahí de forma grupal, dar sus ideas y trabajar en grupos, se puede decir. La plantilla está, pero aquí lo que sucede es de que ¿cuántos van a entrar? No sabemos cuántos van a entrar. Entonces, el distribuir en los tiempos que uno tiene esa limitación de una hora, el controlar los grupos y cuántos entraron y todo este tipo de organización, sí nos cuesta un poquito más el llevarla a cabo. De hecho, nosotros cuando estamos en reuniones, las maestras presentan plantillas, nosotros estamos en consejo técnico y se elabora esos apartados de donde todos damos comentario y estamos en equipos. Me gustaría hacerlo así, pero yo también no sé si mis alumnos vayan a entrar. Entonces, es una limitación en el cual, por ejemplo, ahorita en este puente que se dio, pues entraron pocos alumnos. En vez de los 40, 30, pues entran 20, 23. Lógico que se puede trabajar con ellos, pero el organizar la plantilla debo de ver cuántos grupos y demás, y ya me llevó un poquito de trabajo para que trabajen de esa forma. Pero sí, gracias. Muchas gracias, profesor Juan. Como siempre, atinada tu argumento. Tiene razón. Fíjense que algo interesante que nos dio el profesor Juan es que una dinámica de grupo no surge antes, sino después de conocer cómo está el grupo, ¿no? Eso es importante, sea en línea, sea presencial. Es importante conocer si en caso, es decir, no vas a llegar al aula y luego hacer la dinámica. Debe haber un conversatorio a través por el cual se reconoce qué es el grupo, cuáles son los propósitos. ¿Se acuerdan como hizo esta profesora Edith en este libro? Hizo un encuadre, es decir, los objetivos, qué quieren los alumnos, qué buscan, es decir, el alumno busca algo. Claro, te vas a encontrar con alumnos apáticos que no quieren trabajar, otros alumnos negativos, etcétera, ¿no? Entonces, lo comentas bien, profesor Juan. A veces armar actividades, armar grupos, es lo más difícil porque te lleva tiempo y a veces nada más tienes una hora, 40 minutos de sesión. ¿En qué momento lo voy a trabajar, por Dios? ¿No? Eso yo creo que debe de dar profesores pautas para un plan, profesora Lisbeth, ¿no? Un plan. Es decir, dentro de una dinámica de grupo, uno debe tener una planeación didáctica enfocada precisamente desde la primera acción del día de clases. Uno, la presentación. Saber quién es el docente, qué quiere, por qué está aquí y cuál es la presentación de cada uno de los estudiantes. Claro, no se pueden presentar todo, más si el grupo es grande, pero si el grupo es pequeño, se puede dar esa presentación, ¿no? Que el autor le llama palabras claves, que le llama la autora. Dos, describir precisamente tus objetivos, qué quieres lograr con ellos. Y tres, cómo se va a evaluar la actividad, cómo se va a evaluar el trabajo en el aula. Cuatro, llevar a cabo ya la actividad de dinámicas para la conversación y el debate. 4 pasos pueden ayudar precisamente para que uno se dé cuenta, bueno, así le tengo que dar, así lo debo de hacer. A veces el error que caemos todos los docentes es que empiezas a hacer la dinámica de grupo y un alumno se acerca, profesor, ¿cómo se llama? Y se me olvidó presentar. No sé si ha pasado así, no sé usted, pero luego se acerca, usted como, híjole, se me olvidó, no sé. A veces así pasa. Entonces, respetar esos pasos, muy bien lo comenta el profesor Juan, puede ayudar precisamente para que no perdamos tanto tiempo, ¿no?
Interesante, profesor Juan. Muchas gracias por este apostillado. La autora también nos recomienda el debate. Ustedes me imagino que lo han llevado a cabo. Yo lo he implementado anteriormente, pero un debate que tenga contenido, no vacío. ¿Qué significa esto? Los alumnos no van a improvisar. Antes del debate, el docente, ¿qué hace? Les deja a cada uno de los estudiantes de forma individual un texto para que lean, para que lo revisen y hagan las preguntas pertinentes. Esas preguntas es la que se va a llevar a cabo en el debate. Es decir, el debate es una conversación de algo que se conoce, no algo que se desconoce, ¿no? Un ejemplo claro lo hemos visto en México. En México se ha aplicado dinámicas de grupos en las elecciones. ¿Se acuerdan cuando hubo la elección? Ahora, prácticamente la salida de un presidente cuyo nombre no me quiero acordar, pero vive en España. Y en el 2018, precisamente, antes de 2017, ya existía este tipo de debate. Es decir, hacer preguntas de algo que ya tú sabes que vas a hacer, que vas a responder. El debate se tiene que dividir el salón de clases en dos. Cada uno tiene una postura por el cual se va a defender, se va a argumentar y se va a llevar a cabo la expresión. La autora lo describe excelente. ¿Cuál es el objetivo? Que el alumno, que el estudiante tenga un juicio crítico sobre su ambiente. Ese es el objetivo del debate, un juicio crítico sobre su ambiente. Cómo está, dónde está, qué está pisando y cuáles son las maniobras que deben de hacer. Recuerden bien, el juicio crítico aprendido en la dinámica de grupo no solamente ayuda al alumno para generar un aprendizaje, sino le puede ayudar para salvarse la vida. Así nada más como le escuchan, profesor. Para salvarse su vida. ¿Por qué? Tener un juicio crítico, sea niña, niño, puede llegar un momento, Dios no lo quiera, pero es hacer que alguien diga, mira, te tengo una paletita. No, he aprendido en el debate de mi escuela que debemos de cuestionar. No, esto es mentira. Vean el impacto que pueda tener. El debate, dentro de lo que comenta la autora, se debe de generar un juicio crítico sobre el presente, ¿no? Recuerden qué decía David Hume. David Hume fue un escocés, un filósofo que decía que no tenemos la experiencia del mañana, decía David Hume. No tenemos la experiencia del mañana, tenemos la experiencia del presente. Lamentablemente, la mayoría de nosotros estamos haciendo planes para el mañana, pero el mañana no tenemos la experiencia de ese mañana, tenemos la experiencia del presente. De eso se trata el debate, profesores, dividir el grupo. Previamente el docente ya les dio una literatura que tienen que llevar a cabo para generar el debate. Claro está que uno de los dos grupos tienen que leerse mutuamente. Por eso es el debate. Yo conozco al otro y voy a refutar ese argumento. ¿Cómo ves, profesora Lisbeth, este tema, por ejemplo, en dinámicas de grupos, donde tratamos de llevar a cabo un pensamiento crítico del niño, de su realidad, porque el niño, el estudiante, debe de aprender a defenderse él mismo, ¿no? ¿Cómo lo ves, profesora Lisbeth, de debate en una aula de clases? Pues me parece muy interesante y además que pues es muy práctico, ¿no? Como usted bien lo menciona, todo lo que nuestros alumnos aprenden, pues lo deben de llevar a la práctica, lo deben de socializar y más que nada son herramientas que nosotros como docentes debemos facilitarles para que pues ellos puedan movilizarse en la vida. Difícilmente un alumno que pues no tenga ese sentido crítico, que no tenga esas herramientas, pues va a poder afrontar los retos que se le presenten, pero una situación importante es nosotros cómo afrontamos esos retos, ¿no? Porque a veces pues hablamos tanto de esas habilidades, de esas competencias y no las poseemos, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar a cabo un debate si a lo mejor desconocemos esta situación? Yo lo veo, bueno, traspolándolo, por ejemplo, con la lectura. Hablamos mucho de la comprensión lectora, de la fluidez lectora, y yo, maestro, no sé leer. O sea, estoy frente a mis alumnos, estoy tartamudeando, no respeto los signos de puntuación. Entonces,
los alumnos realmente se aburren porque pues mi maestro no sabe leer, no me transmite esa emoción de la lectura, ¿no? De decir, ay, vino Pedrito y ¡boom! Explotó, ¿no? A veces te pasa hasta que, bueno, a mí me ha sucedido con mis alumnos que estoy leyendo y los asusto porque estamos en una dinámica de lectura y de repente, no sé, vino algo y los asustó y hago el ruido, ¿no? Incluso se me quedan viendo así como que, ¿qué le pasó a la maestra? Los que están en la lectura, pues lo viven, ¿no? Y lo sienten. Pero sí esa parte de que nosotros proyectemos en los alumnos esa vivencia. ¿Cómo vamos a realizar un debate si yo no lo sé dirigir, si no voy a ser el moderador, si desconozco el texto que les estoy dando, ¿no? Si no leí antes, no saqué, no sé, las palabras clave, cuál va a ser esas preguntas detonadoras, no lo sé. Entonces, sí, estas técnicas son muy buenas, son muy interesantes. Ahorita que usted estaba mencionando acerca de la técnica de lectura, también hay una dinámica de lectura que, bueno, yo he implementado bastante y que sirve mucho con los grupos de primaria alta, porque los pequeñines pues apenas están en la adquisición de lectura y escritura, es la lectura robada. Nosotros estamos leyendo, ¿no? Y lo podemos hacer aquí en virtual. No lo he implementado, les digo, porque tengo chiquitos de primero, pero estamos leyendo y, por ejemplo, yo me equivoco, ¿no? Digo, el profesor o los estudiantes invitarán a 3 especialistas para que expongan sus puntos de vista de un tema. Ahí ya omití la palabra acerca. Entonces, si mis compañeros están atentos a la lectura, ya se equivocó. Entonces yo termino de decir, hace de un tema y entonces Edith me roba la lectura, ¿no? Y continúa. Eso permite que los alumnos pues estén centrados en el texto que estamos leyendo, pero también que hagamos esa reflexión sobre la lengua acerca de los puntos, las comas, los signos de interrogación, etcétera. Entonces, sí podemos hacer muchas dinámicas de grupo, pero como bien decía el compañero Juan, pues requieren tiempo, ¿no? Primero que nosotros conozcamos, como ahorita pues estamos leyendo, a lo mejor algunas ya las conocíamos, algunas apenas nos estamos apropiando, pero sí nosotros de empaparnos de esas dinámicas para realmente, como decía la autora, pues que sean con el propósito que perseguimos. Porque a veces pues dicen, pues yo sé mucho, ¿no? Yo aplico dinámicas, pero no tenemos un propósito definido, lo hacemos para pasar el tiempo, porque pues es que, hoy el día es muy largo, etcétera. Y es la realidad que vivimos en el magisterio, ¿no? Hay compañeritos que dicen, yo tenía un compañero ya hace bastantes años que les imprimía a los niños una hojita y nunca la entendí. Llega este tiempo y no la entiendo. Son numeritos, el 1, el 2 y así, y los niños tienen que colorear el 1 de rojo, el 2, todos los 2 de azul y así. Y digo, bueno, ¿qué finalidad tiene esa actividad? Porque es una actividad, no es estrategia, ni técnica, ni metodología, nada. Entonces, yo creo que sí tenemos que conocer para realmente impactar qué propósito tienen las dinámicas de grupo y como también lo decía la autora en la primera parte, ver el perfil de mi grupo, qué le va a servir, qué busco, cómo es mi grupo, ¿no? Si yo quiero que se integren, pues voy a implementar una dinámica de integración. Si yo quiero que me escuchen, pues una dinámica tal vez de comunicación, etcétera. Entonces, sí están muy bien. A mí me parece excelente este material y la verdad es que pues yo sí voy retomando, ¿no? Y lo pongo en práctica y digo, híjole, esto no me sirve, esto sí me sirve, pero bueno, vamos poco a poco aprendiendo y yo creo que eso es lo más rico de nosotros estarnos, pues actualizando, porque a veces, por ejemplo, en CEP nos dan cursos, pero no nos sirven de nada, ¿sí? Hay cursos que no apuntan a lo que necesitamos. Entonces, sí, esta parte de las estrategias para mí me parece muy rico porque realmente, como dice aquí, pues vamos a dejar un aprendizaje significativo en nuestros alumnos, que vayan construyendo lo que van aprendiendo y que vayan teniendo conciencia de lo que van aprendiendo, porque como decíamos ya en muchas ocasiones, a veces no sabemos para qué, ¿sí? Lo estoy haciendo de manera repetitiva, ¿no? Como les decía hace rato, las planas. Antes aprendíamos con las planas y escribíamos. Ya bibliografía pues ha dado cuenta de que eso no funciona, porque a lo mejor nos hace hábiles en la grafomotricidad, ¿no? Ya escribo muy bien, pero no comprendí, no tuve un sentido crítico, etcétera.
Entonces sí me parece interesante estas dinámicas y pues yo sí las voy a implementar, me voy a poner a leer y implementar. A lo mejor unas nos funcionan, unas no, pero realmente eso es lo que tenemos que hacer. Y como usted bien lo menciona, pues ponernos ese traje, a lo mejor hoy vamos a ver ciencias naturales, me pongo mi traje de científico, mañana voy a trabajar artes, pues de artista, de pintor, etcétera. A mí la verdad es que no me da pena esa parte, incluso, bueno, les comparto el día el 15, yo les dije a mis niños, mañana va a ser el día del bigote, y yo me puse mi bigote, ahí tengo mi foto, se las voy a enviar para que vean cómo traía mi bigote y traía todo, y mis niños, y no había prendido la cámara. Al inicio les puse música mexicana, mi cámara apagada, y ya los niños así como que, pues la maestra, ¿dónde está? La prendí y todos viéndome, ¡wow! La maestra trae su bigotote, estaban tan emocionados, ¿no? Entonces dices, esa parte ayuda mucho porque pues es el efecto sorpresa, ¿no? Ahí está, ahora vamos a trabajar, ya empezamos, ahora qué sigue. Pero sí, yo siento que sí nos falta esa parte de motivar a los niños, porque a veces decimos, estoy en clases virtuales, ay no, qué flojera dar mis clases. Pero no es flojera, lo decían las autoras, ¿no? No se trata de tu comodidad, se trata de dar la excelencia a los niños. Tal vez nos falta mucho, pero pues ahí vamos en el camino. Entonces, pues sí, yo les comparto esa dinámica de la lectura robada, que es excelente y en nivel superior da muy buenos resultados. Yo lo he visto con mis compañeros a veces que vamos a cursos y la implementamos y pues estamos interesados por lo menos que no se vayan a equivocar para robar la lectura. Entonces sí, pues la dinámica de grupos es buena, nos ayuda a aprender entre todos, pero también hay que estar preparados para poderlo implementar. Nada más. Interesante apostillado, profesora Lisbeth. Aprecio cada uno de sus pensamientos, sobre todo, eso es parte también de la función de la didáctica, enseñanza y aprendizaje. Sí, en efecto, ese tipo de actividad didáctica que nos das, profesora Lisbeth, prácticamente yo, si fuera tu estudiante, yo estuviera muy atento, ¿no? Yo creo que promueve la atención de dónde estamos, cómo debemos de trabajar. Excelente, y tienes toda la razón. Al final de cuentas son retos que debemos de llevar a cabo, aún en esta distancia didáctica, para ir trabajando y que sea de cualquier perfil, tanto de pequeños y adultos, llevar precisamente hasta el ámbito andragógico. Nosotros estamos en el papel andragógico de llevar a cabo precisamente esta concepción interesante, apostillado, profesora Lisbeth. Considero que el objetivo es eso, que llevemos la parte teórica, pero también la parte práctica, que esta literatura nos vaya dando pautas para que nosotros vayamos trabajando y a lo mejor lo podamos también aplicar en nuestra vida particular, en nuestra vida. Y como les he comentado, y lo han hecho muy bien, lo han descrito, un docente utiliza máscaras un docente, como viene la palabra prosopón en griego, máscaras. Lo utilizo para actuar, actuación. La docencia es una actuación, vean el perfil del docente, vean y todo. Yo, por ejemplo, utilizo la boina, pero lo utilizo además para dar clases. Esa es mi actuación, porque en la vida real no traigo la boina. Bueno, a veces digo que hace un frío terrible, pero esa es la actuación que vivimos. Y por otro lado, les voy a decir algo, profesores. Veo que ya lo están haciendo aquí en esta clase. ¿Qué es? Es la ironía, el sentido del humor. Debe de estar muy presente en la dinámica de grupos, el sentido del humor. Veo que la profesora Edith, siendo pragmática, ya lo está utilizando. El profesor Juan, por ahí he visto, le he robado algunas sonrisas. Al profesor Lisbeth, ahí va construyendo. Ese es el sentido del humor, tan necesario en el ámbito de las dinámicas de grupos. Bien, profesores, ya para ir finalizando, vamos con la última literatura. La otra actividad didáctica que nos presenta la profesora es traer especialistas, apoyarse de otras mentes para enriquecer el aula de clases. Se invita con base al tema diferentes precisamente mentes para que vayan compartiendo. Es decir, los especialistas están ahí para hablar sobre el tema que se va a abordar en ese día de clases. Una vez que los especialistas dan su punto de vista, claro, entre 10 minutos cada uno, si es que son varios,
Ya luego se reúnen en equipo los jóvenes y van a debatir, van a hacer algunas preguntas en equipo para los especialistas. Esto ayuda mucho. ¿Cuál es el objetivo? Refrescar el aula de clases y contribuir para reforzar el plan del docente y el plan del propio estudiante. Especialistas lo pueden utilizar ustedes más adelante o no. De hecho, nos ayuda para ir pues armando concepciones y demás necesario en esta perspectiva. Esta de banco de preguntas y respuestas es otra actividad didáctica para las dinámicas de grupos. Recuerden bien que un servidor que ha hecho 2 tesinas de maestría y de educación, yo tuve que hacer un glosario de términos, ¿no? A veces desconocemos precisamente qué estamos leyendo, cuál es el origen de la palabra. Ojo, banco de preguntas y respuestas se le llama en términos, se podría decir científicos, filología. Recuerden que la filología estudia precisamente la interpretación o el sentido de cada una de las palabras, la filología. No, he leído por ahí algo. Hay un autor que se llama Antonio Piñeiro. Él es experto en filología clásica. Precisamente, banco de preguntas y respuestas tiene ese sentido que el alumno, a través del docente que le da la literatura de estudio, vaya armando precisamente sus preguntas y respuestas. Una vez que el alumno, de forma individual, ya lo haya resuelto o no, una vez llegando al aula de clase van a armar en grupos. ¿Para qué? Para que esas preguntas que se hizo y no tienen respuesta se pueda responder con el acompañamiento del otro compañero. Banco de preguntas y respuestas, necesario este glosario para llevar a cabo precisamente un pensamiento más estructurado. Recuerden bien, categorización, categorías, eso es importante. Muy bien, voy a rajatabla, profesores, porque ya nos vamos. Bien, la lectura para la siguiente semana, ya dejamos a la profesora, vamos a abordar este libro. Este libro es un libro, ya lo empecé a leer, de hecho le avancé bastante. Es un libro interesantísimo, ya lo había escuchado antes a los autores, al profesor Alfonso y el profesor Javier. Este libro les va a dar otras estrategias y también ejemplos de cómo llevaron a cabo actividades grupales, dinámicas de grupos. Este libro ya está en la plataforma, profesores, para que lo vayan construyendo, vayan leyendo. Y tiene razón el profesor Juan, les he dejado mucha tarea, bueno, no les quiero prometer como la política en México. Ah, ahí lo tiene ya, ahí lo tiene la profesora Lisbeth, excelente, muy bien. Excelente, fíjense que los admiro bastante porque imprimen los documentos. ¿Cómo le hacen en tema monetario, profesores? Es un reto impresionante, ¿no? Pues ni modo, yo quiero hacer mi biblioteca ya, ya fui a imprimir todo, ya lo engargolaron y ya está. Y es que la verdad yo sí leo en digital, pero me cuesta mucho por mi vista, por mis lentes. Entonces yo mejor lo imprimo, voy subrayando y ahí estoy ahora sí que a la antigüita. Totalmente, profesora Lisbeth. Sabemos que en estas educaciones a distancia, pues también la vista empieza a fallar totalmente. Y hay otros medios. Yo he tenido, de hecho, le he platicado a mi esposa que yo tengo una vista de halcón. Ahorita por los medios tecnológicos ya tengo una vista de topo, ya prácticamente es difícil, pero qué bueno que profesora Lisbeth, por ahí he visto también otras de tus compañeras que lo tienen impreso, eso es interesante, yo creo que nos va a dar algunas pautas para que vayamos organizando. Muy bien, profesores, llegamos ya al final de dinámicas de grupos. ¿Quieren comentar algo más? Profesora Edith, ¿quieres apostillar algo o pasamos ya a nuestra última materia? Si gusta, continuamos, doctor. Ok, muy bien, excelente. Muy bien, profesores. ¿Cómo la pasaron, por cierto, el 16, profesores? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo vieron el grito? ¿Cómo vieron al dictador? Sin fin de sentimientos, ¿no? Un poco como comida china, un poco dulce, pero un poco amargo, ¿no? El asunto. ¿Cómo lo vieron, profesores?
Bueno, yo creo que el silencio dice mucho. Fíjense que hubo por ahí un educador, se podría decir holandés, llamado Søren Kierkegaard. Él llegó a decir que el silencio es aprendizaje también, ¿no? Entonces yo creo que no voy a indagar en esto, pero bueno, yo creo que la pasaron bien en familia, ¿no, profesores? Ahora el 16, eh, algunos pozole, tostada, ya hace hambre totalmente. Muy bien, profesores, vamos a revisar el tema del profesor Robert Schwartz y otros autores también, él como que es el líder de este proyecto sobre el siglo XXI. Aún hemos visto ya anteriormente, se acuerda que era el mundo VICA, ya habíamos hecho una descripción de qué es el mundo VICA, sobre todo esta parte de volatilidad, incertidumbre, y sobre todo viene a ir generando precisamente ambigüedad y demás circunstancias. Todo va cambiando, eso sin duda, vemos a nivel empírico. Recuerden que la palabra empírico viene del griego empereia, que significa experiencia, que el aprendizaje proviene de la experiencia, dice la empereia, el empirismo. ¿Quién fueron los empiristas? Aristóteles, John Locke, David Hume, etcétera. Muy bien, entonces esta concepción de las competencias del siglo XXI nos hace pensar muchas cosas. ¿Cuál sería? Que tenemos mucho camino que recorrer en temas de fortalecer, sobre todo nuestra parte intrínseca y extrínseca de comprender nuestro mundo donde estamos. Tampoco no podemos caer en un punto pesimista. Hubo por ahí un pensador, educador también, filósofo llamado Heráclito de Éfeso, un filósofo del siglo V antes de Cristo. Éfeso es una comunidad cerca al mar Egeo en Grecia. Y decía Heráclito que todo fluye, todo cambia. En griego se le dice panta rey en griego. Significa todo fluye, todo cambia. Para Heráclito la única certeza que tenemos es el cambio. Pero Heráclito fue pesimista, porque si todo cambia tan rápido, ¿para qué genero competencias? Porque sé que esa competencia que adquirí ya no está presente. Eso, el riesgo que estamos cayendo. Pero sin embargo, les he dicho que los vicios, las debilidades siguen siendo las mismas. Es decir, la educación sigue siendo la misma. La educación que ya en su momento, por ejemplo, todo el método de la Salle, los franciscanos, los benedictinos de la Edad Media, sigue siendo el concepto mismo de la educación. ¿Y qué es? Formar personas. Eso sin duda. Pero ahora el sujeto está dentro de este mar cambiante, como se dice en latín, mare nostrum, mar nuestro. Eso va generando precisamente que el sujeto debe de aprender a pensar por sí mismo. Ese es el reto. Y fíjense, hay por ahí un pensador llamado Immanuel Kant, que fue profesor también, tiene un tratado de pedagogía, el prusiano, del siglo XVIII, que decía en latín, sapre aude, decía Immanuel Kant, sapre aude. ¿Qué significa? Atrévete a pensar por ti mismo. Ese es el objetivo de las competencias, de estrategias de enseñanza basada en competencias. Les acabo ya de dejar la siguiente literatura del profesor Julio Pimienta sobre estrategias ya. Vamos a ir entrando en ejemplos claros, profesor. Ejemplos. Por ejemplo, valga la expresión, profesora Lisbeth, habías dicho de este tipo de literatura, de este tipo de involucrar a los alumnos. A final de cuentas, eso es competencia, que el alumno ponga atención donde está. Vean, la mayoría de la gente trae audífonos en la calle, anda escuchando música y uno dice, Dios mío, te puede pasar algo, pon atención, van escuchando el celular. A mí me ha tocado, luego voy con mi esposa en el carro y va un peatón como si fuera la reina Isabel II en pleno monarquía, va despacito como saludando a todo el mundo. Y yo digo, apúrate, te pueden matar. Eso es precisamente tener atención en el presente. El pensamiento crítico no solamente critica lo que no está bien, sino modifica las cosas que necesitas para mejorar tu vida presente. Ese es el objetivo de este libro que les dejé. Pensar, profesores, dónde estamos parados, hacia dónde queremos ir
y qué cosa debemos de modificar. Sin duda, cuando pensamos en el docente del siglo XXI, ¿qué es lo que debe tener el docente del siglo XXI? Tenacidad, ser tenaz. ¿Por qué? Vienen problemas. El docente va a quedar a lo mejor sin trabajo. Vean, cada cuatrimestre, cada trimestre, hasta ahora cada mes, el profesor dice, ¿me darán clases o ya no? Si somos tenaces, y no solamente la tenacidad es algo que sea una palabra vacía, sino debemos de buscar alternativas. Como se dice en término coloquial, profesores, no poner los huevos en una sola canasta. Eso la competencia que es, abrir todas tus habilidades y destrezas para abarcar un mercado más amplio en el ámbito laboral. Está claro. Pero, sin embargo, necesitamos enseñarlo, aprenderlo, profesores. Les he dicho también que otra de las habilidades es ser autodidacta. El autodidacta, ¿qué es? Buscar literatura. Yo, por ejemplo, busco libros. Acabo de descargar una colección de editorial Salvat de filosofía, y ese libro yo lo vi en un puesto de periódico. Dije, este libro lo voy a buscar en internet. Lo encontré. Y precisamente eso es para llevarlo a cabo a través de este trabajo. Yo creo que pensar para aprender tiene dos vías, ser autodidacta y ser precisamente tenaz, tener tenacidad. Puertas se van a cerrar, sin duda. Puertas se van a abrir, profesor Juan. ¿Qué opinas de todo esto del tema de la tenacidad, profesor Juan? ¿Cómo lo ves en tema de competencias educativas? Sí, como menciona en este aspecto y con base también a lo que ha mencionado las compañeras, la forma simplemente de leer con lo que dicen uno físico, otros lo necesitan estarlo escuchando. Entonces, ahí es donde se aplica esa parte de donde va a encontrar esa estrategia para apropiarse de ese contenido, que es la parte ahí donde se menciona mucho también en la base del libro, ahorita de competencias. Pues adquirir esas competencias es buscar esa estrategia adecuada de cómo voy a adquirir ese aspecto cognitivo, y va más allá en el aspecto de la metacognición. Interesante, profesor. Como siempre, cada uno de sus pensamientos y reflexiones. Sin duda, fíjate que cuando hablas de esa metacognición, se me viene a la mente el término teleológico. La teleología estudia los fines. Cada uno de los estudiantes debe tener un fin concreto, es decir, ¿qué quiere lograr con todo esto? Y eso es importante, eso es parte de la competencia. La competencia no es que tengas un trabajo, sino sepas hacia dónde quieres ir. Y eso sin duda no es nada fácil, pero se puede forjar a través del aula. Yo creo que estos autores sobre las competencias para el siglo XXI sigue actual. Claro, ya tiene unos años que se publicó el libro, pero sin duda, cuando veamos a Richard Gerber en su libro Crear hoy la escuela del mañana, se van a dar cuenta de un ejemplo que pone el profesor. El profesor, dado su ejemplo, Richard Gerber dice que estaba en el aeropuerto, iba a tomar un avión, él es inglés, entonces se encontró por ahí a un exalumno que era gerente de un puesto de comida rápida en el aeropuerto. O sea, saben que las cosas ahí van tan carísimas, ¿no? Te cuesta un refresco, un bote de agua como unos 50, 70 pesos. Entonces el profesor, pues tenía hambre, él quería una salchicha. Oye, vendeme una salchicha, tengo hambre. Y el joven le dijo que no podía vender una salchicha. Y el profesor dijo, oye, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Pues se vende la salchicha, pero junto con el pan, no separado. Entonces él reflexionó y dijo, y ahí están las palabras en el libro de Crear la Escuela del Mañana. Dice, ¿qué he hecho contigo? ¿Qué hicimos contigo? Las competencias, ¿qué son? Estar abiertos a la posibilidad de cambiar, si es posible en este momento, si es posible en este momento. Vean eso, sí, hay docentes, seamos honestos, te dan clases que a veces tú, Dios mío, esta clase yo no le he dado, ¿qué voy a hacer? No le he dado. Hay dos opciones, casarle y quedarte sin trabajo y decir, es un reto, va dentro de mi perfil, no le he dado, pero la voy a aprender. Eso es precisamente, ¿no? Eso puede pasar. Y ese es el riesgo precisamente de que la formación educativa en México
te enseña nada más a hacer una sola cosa, profesora Edith. Te enseña a hacer nada más una sola cosa, en vez de enseñarte a hacer muchas cosas dentro de la diversidad social. El impacto es tremendo. Les voy a contar por ahí un ejemplo que me platicó mi esposa. Claro, en psicología se le llama X paciente, no voy a decir el nombre, pero esta profesora le estaban dando clases en otra institución y ella no lo tomó. De hecho, es amiga de mi esposa, no tomó esa clase porque tenía miedo de estar así frente en esta cámara. Y rechazó y se quedó sin trabajo. Y uno reflexiona, bueno, qué nos dice los autores de competencias? ¿Qué estrategias debo de mejorar? La estrategia no es algo que yo nazca con él, sino debo de ¿qué? De construirlo, de aprenderlo, de estructurarlo. Y me da miedo, por ejemplo, profesor Edith, tú hablabas del FODA, ¿te acuerdas del FODA? ¿Cuáles son las amenazas que llegan del exterior? Yo no puedo hablar en público. ¿Qué pasa? Bueno, veamos las causas, como decía Ishikawa, veamos las causas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a mejorar mi aspecto corporal para estar en una sesión totalmente, un grupo amplio, pero es así lo que se va generando. Sin duda, profesores, lo comentas bien, profesor Juan, es un reto tremendo. Hay que observar bien y hay que anotar en el papel, y es literal anotar, bueno, ¿cuáles son mis habilidades que tengo y qué necesito aprender? Es decir, aprender para estar en ese mercado, porque al final de cuentas eso es. Debemos de estar en un mercado competitivo dentro del aspecto laboral. Muy bien. ¿Cómo ves, profesor Edith? ¿Cómo viste el libro? ¿Qué ideas puedes rascar de todo esto? Sí, doctor, antes de iniciar con mi análisis, enfatizando el tema que usted señalaba de qué puedo mejorar, lo que antes en el FODA se llamaban debilidades, ahora se les conoce como áreas de oportunidad, precisamente porque no es una debilidad que cambiar ese paradigma, ¿no? De que a lo mejor me limita. No es una debilidad que nos limite, sino son retos. Son retos y darnos cuenta que necesitamos adquirir nuevas habilidades. Es por ello que actualmente, pues, se les dice área de oportunidad. No verlo así como una limitante, sino como una oportunidad de crecimiento. Ahora, en relación al aprendizaje basado en el pensamiento efectivo, tal como lo señala el autor, nosotros tomamos decisiones desde que nos levantamos, incluso qué ropa me voy a poner, cómo voy a peinar, y hay cosas que hacemos automáticamente. Pero precisamente yo creo que esta es la importancia de pensar como un hábito, no nada más pensar para tomar decisiones apresuradas o decisiones importantes, sino pensar el día a día, hacer esa conciencia del análisis de los factores. Tomando como ejemplo, supongamos, un niño cuando quiere pasar la calle, no es que saque su cuaderno y que diga, híjole, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, allá en el carro a esta velocidad y hago una diferencia entre mi velocidad y la del auto, ya me atropellaron. No, sino porque ya puso en práctica ese conocimiento. Yo ya sé calcular la distancia con la que viene el auto y pues mantener mi vida intacta o sin alguna lesión. Entonces, esta es la importancia de enseñarle al niño a tomar decisiones en base, como lo señala el autor, a información confiable. Una de las cosas que él maneja en primera parte es tener información confiable, el análisis de las fuentes de información y cómo vamos a analizar si realmente esa información está actualizada, si el autor es confiable, si las referencias son de primera mano, de segunda mano. Otra de las cosas que maneja también es que para hacer ese juicio crítico en nuestros niños, tenemos que empezar a cuestionarles, a hacerles preguntas, a que ellos empiecen a darse esas respuestas. Pero aquí la importancia de preguntarles no es de que toda la vida les vayamos a preguntar para que ellos piensen si tomar opción A o tomar opción B, sino que después ellos mismos se autogestionen, se autopregunten, se autoevalúen. Esa es yo creo que la importancia del pensamiento crítico. Nosotros dentro del aula hacer este procedimiento de toma de decisiones, de analizar la información, de ver las partes como un todo, como lo señala, de establecer diferencias, de comparar, de contrastar, que son partes de ese procedimiento de análisis y juicio de las cosas. Pero yo creo que la finalidad es, como dice el docente, fuera del aula, el niño lo tiene que llevar a otros contextos, a otras materias, a su vida personal. Y esto es cuando hablamos de una educación a futuro o una educación
que no tiene fecha de caducidad en el aula, sino que el niño ya lo pueda llevar a su vida cotidiana, a su toma de decisiones con conciencia, a la búsqueda de información, a descartar información, a analizarla, a agruparla, a evaluarla y a tomar decisiones. Digo, para que no sea atropellado, ¿verdad? En efecto, profesor Edith, yo creo que ese ejemplo es muy práctico, tienes toda razón. Fíjate que es como, por ejemplo, cuando un niño toma matemáticas, ¿no? Empieza en la preparatoria, en la secundaria, y uno se pregunta, bueno, ¿para qué diablo me sirve la matemática? Si lo ve de un punto de vista práctico, para que compres en la tienda algo, es decir, para que no te roben en un supermercado, sepas muy bien cómo organizar algunos puntos. Y en el caso, en efecto, no voy a estar haciendo deducciones de qué velocidad trae el objeto que viene hacia mí y y cuál será el impacto. Pues salto y salvo la vida, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. Sobre todo, el conocimiento se debe de llevar a cabo en un hecho práctico de nuestra vivencia. Lo comentas bien. Nosotros los adultos también nos precipitamos, profesor Edith, profesores, no solamente los jóvenes, cometemos muchos errores. Y si uno piensa y analiza constantemente, uno se puede dar cuenta, bueno, si yo trato de utilizar un poco más ese de las competencias, la competencia del siglo XXI, ¿qué es? Un pensamiento claro, un pensamiento analítico, sintético, me puede ayudar para que yo me equivoque menos, ¿no? Y pueda ocasionar prácticamente, recuerden muy bien que les había dicho a ustedes que los vicios dejan mucho dinero y se gasta mucho en vicio. Es decir, la virtud te ayuda precisamente para evitar que no se gaste tanto. Y en efecto, tienes toda la razón. Veo que estás utilizando ya la ironía socrática, profesor Edith. Excelente, muy bien. Yo creo que la clase se ha dado para eso. Excelente por esa ironía socrática. Muy bien, profesores. Sin duda, fíjense que hay un profesor, yo lo aprecio mucho, fue un docente que huye del franquismo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, aquí en México en los 40 llega Joaquín Chirao, llega José Gaos, llega Luis Villoro, estos pensadores mexicanos que le dieron realce precisamente al pensamiento mexicano de España. Uno de ellos se llamó el propio José Ortega y Gasset, mi tocayo, Ortega y Gasset. Él dice, Ortega y Gasset, en su libro La rebelión de las masas, José Ortega y Gasset, en el libro La rebelión de las masas, dice, la vida es un problema. Miren el calibre que nos avienta Ortega y Gasset, profesores. La vida es un problema. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender a resolucionar ese problema de la vida. ¿Cómo? Existe sin fin de problema, y lo dice bien, profesor Edith. A veces lo hacemos mecánicamente. A la hora que te levantas, hay que tomar decisión hasta para comer. Lo hacemos de forma mecánica. Para tomar un baño, para... Sin fin, son decisiones. La vida está hecha de decisiones, de sin fin, y lo comentas bien. Lo expresas bien, excelente. Muy bien, y da de cuenta, como decía Ortega, la vida es un problema. Y recuerden bien, si ustedes le echan un vistazo a esas sabias palabras de Don Quijote, que le dice a Sancho, soy yo y mis circunstancias, soy yo y mis circunstancias. Si yo no me salvo, nadie me salvará. Soy yo y mis circunstancias. ¿Qué aprendizaje nos da Cervantes? Nos dice que el concepto trayendo al ámbito de competencias, la competencia siempre es un factor individual, es una competencia para ti. A lo mejor la competencia que yo tengo de memorizar a lo mejor no sea útil para el profesor Juan o la profesora Lisbeth, no lo sé. Cada uno tiene sus propias circunstancias, sin duda. Y ya para ir finalizando, me viene a la mente ese concepto, el autor menciona muy bien el concepto de episteme y el concepto de doxa, dos palabras griegas, profesores ilustres. Episteme es el tratado del conocimiento, el estudio del conocimiento. ¿Cómo se da? A través de un pensamiento totalmente inductivo y deductivo. ¿Eso dónde te lo da? Te lo da en la institución escolar. Recuerden muy bien que la educación, nadie se queda sin educación. Todos tienen educación. A lo mejor una educación formal informal de la calle. La formalidad se encuentra a través de la escuela porque hay un propósito y fines.
como decía Immanuel Kant, medios y fines. La educación es un medio. Fines es la episteme, el aprendizaje. Pero hay otro, la doxa, ¿no? La doxa. La doxa es el sentido común. Todos nosotros hablamos de sentido común. Oye, ¿cómo está el clima? ¿Cómo viste a Obrador? ¿Por qué demonios invitó a este dictador cubano? Eso es doxa, eso es sentido común, ¿no? Imagínate nada más un ejemplo. Te subes a un transporte público y el conductor va platicando un ejemplo hipotético, o a lo mejor es real, no lo sé. Va platicando con su ayudante y dice, oye, ¿cómo ves con la teoría de la relatividad? ¿Tú crees que es verdad la teoría de los gemelos de Albert Einstein? No, le dice su acompañante, yo no estoy de acuerdo con él, estoy mejor de acuerdo con Principia Matemática de Bertrand Russell. Dios mío, no sé qué pasaría, yo me espantaría, ¿qué es esto? ¿No? Es decir, es ese episteme. La doxa, todo el mundo lo maneja. Por eso se promueve que la competencia de este siglo XXI en plena pandemia debe ser totalmente epistémica. Un suceso para nuestro tiempo, para pensar. Y ojo, profesores, no se trata en este libro del aprendizaje basado en el pensamiento que el alumno aprenda a resolver. No, se trata que aprenda a disolver. Son términos distintos. A disolver, no resolver. ¿No? Eso es importante. No perder de vista en el pensamiento analítico. Eso es importante, profesores ilustres. Muy bien. Y por otro lado, tenemos esta frase que en latín significa cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Fue un educador francés que por andar ahí de novio murió por una pulmonía terrible, terrible, llamado René Descartes. En el término latino, René Descartes, el término francés, René Descartes. En su libro, si alguien lo quiere leer, adelante, porque él nos da alguna pista que lo retoma este libro. Vean, la competencia no es algo que se formule hacia el futuro, toma muchas cosas del pasado. Fíjense, del siglo XVII. René Descartes en su libro, Discurso sobre el método, dice que un problema para resolverse tiene que dividirse en varias partes. Fíjese que decía, impresionante, impresionante. Dividirlo en varias partes. Pienso, de hecho tiene un libro mi esposa que se llama Pienso, luego sufro, ¿no? Ahora podemos decir, pienso, luego soy competitivo. Eso los ha dicho un pensador del siglo XVII. De hecho, fue profesor de la reina Cristina de Suecia y se levantaba a las 5 de la mañana a darle clases, entre comillas. Era su amante. Murió de pulmonía el pobre hombre por andar en la vida pasión, ¿no? Eso, yo creo que el libro nos puede dar muchas estrategias, profesores, para que llevemos a cabo, sobre todo, un pensamiento de cambio en nosotros mismos. Ser docente, aunque todo el mundo diga, a veces, lamentablemente en México, no se valora la profesión, porque a veces dice, bueno, es que no tengo trabajo, da clases como si fuera fácil. Dar clases no es fácil. Yo, por ejemplo, para preparar las clases que doy los sábados, me tardo una semana. ¿Por qué? Porque yo leo despacio. Yo no entro dentro de la lectura veloz. Yo leo despacito y a veces me da coraje. Pero debo de ser paciente, ¿no? Bien, profesora Edith, ¿algo que quieras comentar para despedirnos? ¿Quieres comentar, apostillar algo? ¿Qué te pareció? ¿Cómo vamos? Tu punto de vista es esencial, profesora. Sí, doctor, pues precisamente lo que decía, que analizar las cosas cuando usted lo señalaba en sus partes, porque todo forma parte, para la redundancia, de un todo está relacionado. No son fenómenos, digamos, Aislados, ¿no? se me va la palabra, como aislados, pues, gracias, sino que incluso creo que hay una teoría que se llama efecto mariposa, donde el revoloteo de una mariposa puede tener efecto hasta del otro lado del mundo, ¿no?
¿no? En cuanto al cambio climático, dada la globalización, estamos viendo que cada vez estamos más cerca de países Porque creo que su compañera se salió, falló su internet. Bueno, eso es el pan de cada día, ¿no, profesor Juan? Con eso el internet, fallas, sin fin de cosas. Bueno, ahorita vamos a esperar tantito, profesores. Pues muy bien, hemos llegado ya al final de este Shabbat, esta tercera sesión. Ojalá mi propósito, como les he dicho, no es caer bien ni convencer a nadie, porque eso no es el tema. Uno no viene a convencer a nadie. Precisamente venimos todos a aprender. Y en mi caso, a enseñar. Entonces, ojalá que se logre. Profesora Edith, te escuchamos fuerte y claro. Perdón, sí, sí tuve que entrar con el celular, ya aquí ya creo que el internet, ¿no? Ahorita con los datos. Sí, doctor, ya hasta se me fue la inspiración. Sí, lo que le señalaba que pues todos los fenómenos están relacionados y desgraciadamente o afortunadamente tenemos influencia hasta la economía de Japón, de Asia, los fenómenos sociales que se dan en Europa, incluso los pensamientos filosóficos que al rato nos van a llegar, los vamos a implantar y nos vamos a dar de topes de por qué lo hicimos. ¿Por qué no empezamos a analizar primero la situación de México? Pero dado este acercamiento ya con los demás países, no queda más, como dice, que adquirir habilidades y competencias. Totalmente, profesor Edith, sobre todo para que uno esté preparado. No sabemos, como decía David Hume, no sabemos la experiencia del mañana, pero al menos hay que prepararnos para esa experiencia que va a llegar. No sabemos cómo va a llegar, ¿no? Pero al menos hay que tener las herramientas. Excelente apostillado, profesor Edith. Pero no, ya nos vamos para no gastar tus datos del celular, que tiene un costo también, profesor Edith. Profesora Lisbeth, algo que te lleva rápidamente. Pues sí, rescato mucho esta parte del pensamiento crítico y bueno, lo que mencionaba la compañera Edith, pues sí, tenemos que trabajar de alguna manera desde el contexto de nuestros alumnos. Ahorita me acordé de un ejemplo rápidamente. Fui al centro y veía que vendían tejanas y decía, una tejana 300 pesos, 2 tejanas 600 y 3 tejanas 900. Y me dice mi esposo, mira la oferta, pero él ya lo había analizado, ¿no? Digo, a ver, ya lo empecé a leer. Y le digo, pues es lo mismo. Me dice, pues sí, pero porque nosotros pues ya lo estamos analizando, pero las personas que no tienen ese sentido crítico, precisamente así me decía, dicen, wow, qué oferta, ¿no? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues preparar a los alumnos para esto, para que este tipo de publicidad, de mercadotecnia, pues no los atrape, ¿no? Porque a lo mejor yo podría decir, me compro 3 y son 900 y ya al final lo reflexiono y realmente es lo mismo. Entonces, sí trabajar esta parte y pues es una competencia que tenemos que desarrollar en nuestros alumnos. Como decía la compañera Edith, pues sí, ser competentes para el mundo que nos espera y realmente ese mundo tan líquido que tenemos ahora, ¿no? No tenemos certidumbre de nada, no tenemos certeza de nada, pero pues tenemos que ir porque usted comentaba, ¿no? Pues esta docente pues ya no quiso porque le dio miedo. Y así pasó, ¿no? En nuestro magisterio, muchos maestros no quisieron ya seguir porque la tecnología sintió que los iba a atrapar, que los iba, no sé, que los iba a exterminar tal vez. Y creo que pues ahora sí que ser visionarios y atender pues lo que viene adelante. Tal vez vamos a tener mucho tiempo que invertir, pero realmente pues sí es importante estar a la vanguardia porque si no, ¿de qué vamos a vivir? Es lo que sabemos hacer. En efecto, sí, en efecto, y sobre todo ir perfeccionando. Nos vamos a seguir equivocando, no quiero caer en un fatalismo, pero esa es la condición humana, ir perfeccionando la técnica. Sí, ya lo están haciendo, sin duda. Excelente apostillado, profesora. Profesor Juan, cerramos contigo, adelante. Sí, como menciona, es adaptarnos a estos cambios. Lo sabemos que el aspecto virtual a lo mejor ya se manejaban, como lo estaban mencionando, en otros países. Sus competencias están más altas. También se manejaba aquí, pero no era tan obvio, vamos. Sabemos que ahorita es una adaptación y tenemos que irnos, como lo menciono también en esa lectura que nos dio de los aspectos de inteligencias múltiples, pues es ver hacia el futuro. Entonces, esta adaptación es pues, que nosotros también tenemos que dar ese cambio.
Interesante, profesor Juan. Lamentablemente muchos van a desaparecer. Como lo comentaron las autoras anteriormente, las escuelas escuelas van a cerrar, porque a veces hay que tener también perspectiva, y muchos igual. Pero yo creo que estamos en ese camino, profesores. Hagamos que ese pensamiento crítico se nos venga a la vida y de vez en cuando reflexionemos qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo lo vamos a llevar a cabo. Excelente, profesor Edith, gracias. Profesora Lisbeth, profesor Juan, espero que su compañera esté bien. Ahí les pido por favor que se contacten con ella, que todo esté bien. Las tareas, ya para terminar, no van a ser con esa misma intensidad, sino va a ser el triple. No, no es mentira. Voy a bajarle un poco a la intensidad, profesores, no se preocupen. Mientras hagan trabajo así, y más adelante va a venir análisis de caso. Voy a poner en plataforma análisis de caso para que den algunas resoluciones. Muy bien, profesores, feliz Shabbat. Cuídense mucho. Bye. Gracias, hasta luego. Luego, cuídense.